Teorema del seno para triángulos obtusángulos. Definición del teorema del seno. Es una proposición entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Se representa de la siguiente manera. Como podemos ver, los lados son la letra minúscula, siendo A, B y C. Y la letra mayúscula vendrían a ser los ángulos del triángulo. En este caso sería A, B y C. Por lo tanto, nos quedaría que el lado A sobre el seno del ángulo A igual al lado B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C. Es importante saber que el teorema del seno es muy útil para resolver los triángulos oblicuángulos cuando se conocen los siguientes casos. Caso 1. AAL. Dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. Caso 2. LLA. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Tener en cuenta. Un triángulo es oblicuángulo cuando no presenta un ángulo recto. Un triángulo oblicuángulo puede ser un triángulo acutángulo donde tiene sus tres ángulos agudos o un triángulo obtusángulo donde tiene un ángulo obtuso. Demostración del teorema del seno en un triángulo obtusángulo. Aquí presentamos el triángulo obtusángulo. Como pueden ver, en su ángulo A se presenta un ángulo mayor a 90 grados. También podemos ver que sus lados se representan con letra minúscula, que vendrían a ser A, B y C. Sus ángulos son la letra mayúscula opuestas a ellas. Para marcar la altura de este triángulo, vamos a prolongar el segmento BA, luego el vértice C, y así obtendremos la altura de C. Con las alturas ya marcadas anteriormente, se nos forma el triángulo CDA. Podemos ver también que el lado B se nos transforma la hipotenusa de este triángulo y que el ángulo A le resta al ángulo pi. Es por eso que decimos lo siguiente. El seno de pi menos el ángulo A es igual al segmento CD sobre el lado B. Si despejamos el segmento CD, obtenemos que es igual a el lado B por el seno de pi menos el ángulo A. Ahora observamos el triángulo más grande que se forma. Vendría a ser el triángulo CDB, que tiene como hipotenusa al lado A. Podemos ver que el lado opuesto del ángulo B es el segmento CD. Entonces decimos, el seno del ángulo B es igual al segmento CD sobre el lado A. Despejamos el segmento CD y nos queda que es igual al lado A por el seno de B. Igualamos ambas expresiones y decimos que el lado B por el seno de pi menos el ángulo A es igual al lado A por el seno del ángulo B. Como podemos ver, aquí se nos presenta un pequeño problema, y es que el seno de pi menos el ángulo de A no se encuentra en la fórmula general del teorema del seno. Y es por eso que debemos encontrar una expresión
Para encontrar la expresión, vamos a utilizar la fórmula del seno de la diferencia de dos ángulos. La misma nos decía que el seno de alfa menos el seno de beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta. Reemplazamos la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. El seno de pi menos el ángulo A es igual a seno de pi por el coseno del ángulo A menos el coseno de pi por el seno del ángulo A. Resolvemos y nos queda que el seno de pi es igual a 0 por el coseno del ángulo A menos el coseno de pi, que es igual a menos 1 por el seno del ángulo A. Bien, ahora tendríamos 0 por el coseno del ángulo A es igual a 0. Aplicamos la ley de signo y decimos menos por menos es más. Y nos quedaría 1 por el seno del ángulo A, que es igual a seno del ángulo A. Bien, ahora obtenemos la expresión de el seno de pi menos el ángulo A es igual a seno del ángulo A. Bien, recordemos un poco. Teníamos el segmento CD igual al lado B por el seno de pi menos el ángulo A. Ahora, con la expresión que hemos encontrado, vamos a reemplazarla. Es decir, que nos quedaría de la siguiente manera. El segmento CD igual al lado B por el seno del ángulo A. Ahora sustituimos y nos quedaría el lado B por el seno del ángulo A igual al lado A por el seno del ángulo B. Ordenamos un poco y nos quedaría lado B sobre el seno del ángulo B igual al lado A sobre el seno del ángulo A. Y así encontraríamos la primera expresión del teorema del seno. Bien, ahora trabajaremos con el triángulo AEC. Vemos que el seno del ángulo C es igual al segmento AE sobre el lado B. Despejamos el segmento AE y nos queda que es igual al lado B por el seno del ángulo C. Ahora trabajamos con el triángulo AEB. Podemos ver que el seno del ángulo B es igual al segmento AE sobre el lado C. Igualamos ambas expresiones y decimos lado B por el seno del ángulo C igual al lado C por el seno del ángulo B. Lo ordenamos y decimos lado B sobre el seno del ángulo B igual lado C sobre el seno del ángulo C. Podemos concluir que por transitividad se tiene que el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B igual al lado C sobre el seno del ángulo C.